Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Adrián Benza Betancourt y hoy vamos a hablar sobre Elena Garro. Elena Garro nació en 1916 y falleció en 1998. Fue una dramaturga y novelista que también cultivó la poesía y el periodismo. Además, incursionó en otras disciplinas artísticas como la danza, la actuación y la coreografía. Su obra más fundamental e importante para las letras mexicanas e hispanoamericanas fue su narrativa, que introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato. Sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia. Sus obras, tan fantásticas como verosímiles, introdujeron en la literatura la cosmovisión de los pueblos y la provincia, del imaginario campesino e indígena. En su época, en la que estos grupos habían pasado de segundo término, sus personajes son diseñados de tal modo que desde el nombre asoman sus gestos más profundos. Su lenguaje poético recrea las atmósferas del campo y la ciudad, al tiempo que cuestiona los resultados de la revolución, que trae de vuelta el trauma de la conquista o señala las desigualdades sociales. La envergadura de su labor literaria es tal que algunos escritores afirman que después de Sor Juana Inés de la Cruz, es la mejor escritora de México. Recientemente, el Fondo de Cultura Económica publicó parte de su obra en 3 tomos. Algunos de sus títulos más conocidos y estudiados son Los recuerdos del porvenir, publicado en 1963, novela ganadora del premio Javier Villarrutia. Un hogar sólido, publicado en 1958, Andarse por las ramas, una obra publicada en 1958, y Los pilares de la Doña Blanca, publicado en 1958. También podemos reconocer obras como Andarse por las ramas, publicado en 1958, y Los pilares y la poesía en voz alta, a la que pertenece La culpa de los tlaxtecas, que se convirtió rápidamente en uno de los clásicos dentro de la cuentista mexicana. Sin embargo, su obra más extensa y con el paso de los años cobra importancia dentro de los estudios literarios mexicanos y extranjeros. Elena Garro fue una mujer controvertida, contradictoria, en ocasiones hasta frívola, pero ante todo una genial escritora. Desafortunadamente, sus circunstancias personales, su autoexilio, las carencias económicas casi al final de su vida, sus propios actos y declaraciones le impidieron consagrarse de lleno con su compromiso literario. Luego de constantes cambios de domicilio en la Ciudad de México, de viajes a Monterrey, Torreón y Nueva York, en 1962 viajó a Estados Unidos para tratar a Elena Paz, quien padecía de cáncer. Esta fecha marca el inicio del autoexilio que la escritora vivirá hasta 1990. En el país vecino del norte, le negaron el asilo político debido a la incidental y extraña participación de Garro en la denuncia del posible responsable del asesinato de Kennedy. Por esta razón, madre e hija se mudarán a España y finalmente a París. Sobre este periodo de vida de Elena Garro hay versiones contradictorias. Ella afirma que su situación económica era lamentable, mientras que otros lo niegan. En 1975 escribe a Gabriela Mora: padezco la constante urgencia de sobrevivir y esto me inutiliza y me harta. En 1968 asegura que vive en un asilo de indigentes. En otras misivas se queja de que por esas carencias no tiene libros, ni tiempo para escribir o corregir. Siempre pienso escribir y no encuentro el tiempo, ni el espacio, ni el lugar. Esas fueron palabras de Elena Garro. A menudo afirma que decide publicar una u otra obra porque necesita el dinero para mantenerse a ella y a su hija. En 1968 publica
con Octavio Paz en el Frente de Escritores Antifascistas. En Informaciones de las Artes y las Letras, este texto con probabilidad es el antecedente de Memorias de España de 1937. Ese mismo año se estrena en el Teatro de la UNAM Felipe Ángeles, publicada por la Casa Universitaria en 1979. Su segundo volumen de cuentos, Andamos huyendo Lola, publicado en 1980, también fue un trabajo durante la década de los 70, en el que se incluyen títulos como La primera vez que me vi, La dama y la turquesa y El niño perdido, entre otros. Testimonios sobre Mariana, publicado en 1981. Es una novela que comienza a escribir desde 1964, incluso una parte había sido publicada en la revista Espejo, publicada en 1965. En 1972 trabajaba en la última parte de esta obra, según escribe a Gabriela Mora. Ahora debo terminar Testimonios, que cada día se vuelve más pesado y me aburre y desorienta. La verdad es que todo lo que escribo, de más de 25 cuartillas, me harta. Esas fueron palabras de Elena Garro. Recoge Mora. No obstante, con esta novela ganó el premio Grivájalo. Las obras Inés, Primer amor, Busca mi esquela y Un traje rojo para un duelo nos muestra con claridad no solo géneros literarios, sino también espacio y tiempo, sociedad y personajes que viven en la obra de Garro, a la vez que descubre la universalidad de su literatura y nos enseña la maestría con la que la célebre novelista mexicana maneja el dominio y sujeción de sus personajes. El poder que no solo radica en las clases sociales, sino que pasa también de una mano a otra dependiendo de cada situación, a veces de manera plural. Estas novelas cuestionan la moral de los patrones que rigen en cualquier sociedad del mundo, y con ello atestigua que los rostros del poder contenidos en la obra garriana no son solo de interés para los mexicanos.